saben, pues a nivel internacional encontramos diferentes conflictos eh, bélicos, ¿no? Pero bueno, uno de los conflictos que más le duele a los seres humanos como nosotros, como gente de Morena, que somos humanos como tal, pues es este conflicto que hay entre Palestina e Israel. Pero antes que todo, bueno, pues creo que no es una guerra, más bien es un genocidio. Y en este sentido va la plática de hoy de cuál sería la diferencia entre una guerra y la diferencia entre un genocidio, porque nuestro expositor, el compañero Carlos Oropesa Bailey, le llamó Palestina alto al genocidio. Entonces, bueno, pues bienvenidos sean todos y todas y comenzamos. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, maestra Vicky. Gracias por la presentación, profe Arturo, Mauricio, Juan Gracias. José, Gabriela, la doctora Judith y también otro compañero, su sobrino que nos acompaña directito desde Mérida, Yucatán, Sebastián Cano. Bienvenidos todos. Pues miren, hoy nos ocupa un tema muy sensible en términos humanos y que aunque ha estado presente entre nosotros desde que nacimos la mayoría, si no todos los que estamos aquí en esta reunión, nunca nos han hablado con profundidad sobre el tema. Siempre es por encima, una visión muy parcial, nos presentan una idea de un pueblo judío israelí que ha sido víctima del holocausto de los nazis y de buenas a primeras aparecen con un territorio que les dan a través de la gestión del entonces Imperio Británico en 1947, que era un territorio administrado por los ingleses, lo que hoy conocemos como Palestina e Israel. Entonces, toda esta historia de guerras, de conflictos que nos han pintado muchas veces a los árabes o a los grupos árabes solo como simples terroristas, porque ese es el término, nos oculta lo que hay de fondo, que es un despojo de tierras. O sea, para ponérselos en perspectiva histórica de lo que pasó en nuestro país, en México, durante el porfiriato, la dictadura de Porfirio Díaz se encargó de desplazar de sus tierras a los yaquis en Sonora, por ejemplo, ¿no? O también los desplazamientos que hicieron del pueblo maya en la parte que hoy es Quintana Roo, en donde las condiciones eran prácticamente de exterminio, y lo que pasaba en el Valle Nacional en Oaxaca. Entonces, un poco para ir contextualizando, déjenme decirles que esos territorios son reclamados por el Estado israelí, argumentando que en las Sagradas Escrituras, en la Torá de ellos, resulta ser que ellos dicen que es un territorio que les dio su Dios, su deidad, Judea. Después esos territorios, al paso de los años y de que pasó el imperio de Egipto y después con el transcurrir de los años el imperio otomano tuvo el control, varios siglos de lo que hoy son esos territorios, y después cómo los ingleses le arrebatan al imperio otomano, hoy Turquía, dichos territorios. Entonces estamos en un escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial, 1947, recordemos. Maestra Vicky, si gustas la siguiente diapositiva, por favor, para que puedan ver el mapa de ese que resultó de esta división, de esta primera división que se hace en 1947, que le llaman la partición. Ustedes pueden apreciar en el mapa lo que está sombreado en color amarillo, es lo que en la resolución 181 de las recién nacidas Naciones Unidas, acuérdense que las Naciones Unidas se crearon formalmente en el año de 1945, o sea, apenas a 2 años de su fundación, la resolución 181 determina
que el mandato que tenía el Imperio Británico, mandato que ellos se otorgaron, por cierto, ese mandato concluía y en el reparto territorial le tocaba al futuro Estado de Israel el 55% de ese territorio y a los árabes, hoy Palestina, el 45%. Entonces en el mapa lo que ven sombreado en amarillo es el 45% a la población árabe palestina y lo que ven sombreado en naranja es lo que se le dio al recién formado Estado de Israel, que formalmente su independencia es en el año de 1948. Entonces, no, fíjense cómo está el reparto. Desde ahí la cosa ya está chueca, si se dan cuenta, ¿no? O sea, fíjense Bastante. cómo el Estado palestino queda unido entre sí, pero así como por unos pequeños hilachos. O sea, ven que tiene frontera con Egipto, luego salida al mar Mediterráneo, luego ahí el Estado de Israel le dan una franja más hacia el norte sobre el mismo Mediterráneo, o sea, la franja sur, Estado palestino. Franja central norte al Estado israelí, donde está la capital actual, que es Tel Aviv, y de ahí sube hacia la parte norte, que es frontera con el Líbano, y le dan otro cachito a los palestinos. Entonces, ustedes dirán, pues, ¿qué criterio se siguió para la separación tan amorfa, porque es una separación amorfa entre Israel y Palestina? Igual, ustedes vean cómo el Estado de Israel le dan un pedazo en el sur que hace frontera con Egipto, con Jordania, y de repente se brincan, casi arrinconan a los palestinos y luego les dan una franja con salida al Mediterráneo donde está Tel Aviv y el puerto de Haifa, y luego le dan otro cacho en el norte que es colindante con Siria, que son las cumbres del Golán. Ustedes dirán, ¿por qué está así la división? Y yo les voy a decir, porque eso que ven que le dieron a Israel es donde hay más recursos naturales, recursos hídricos. Recuerden que esa parte del planeta son zonas desérticas y semidesérticas. Y entonces, cuando ven el reparto, ¿a qué responde? Responde mucho a un interés territorial donde hay una mayor cantidad de recursos naturales. Eso es importante. Bienvenido, compañero José Ceballos y Julio Fausto Cachón. Colima y Yucatán, bienvenidos. Entonces, vean cómo esta primer división ya huele rara y estamos hablando del año 1947. Y la otra pregunta que nos hacemos, ¿por qué a Israel el 55 y a los palestinos el 45? O sea, como dieron más dinero los judíos a los británicos para que le dieran un 10% más de territorio. ¿Hay corrupción? Seguramente, y muchos intereses entrelazados entre la comunidad judía que vive hoy en la Gran Bretaña y el posterior mandato en las Naciones Unidas, porque hay una resolución, la 181, que genera este reparto. Si nos pasas a la siguiente, maestra Vicky, por favor. En este clima de que inicialmente el pueblo árabe palestino pues se siente despojado desde esta partición inicial, 45-55. Y entonces surgen algunos grupos, entre ellos uno liderado por un personaje para la historia mundial como Yasser Arafat, que es el que ven ahí en el recuadro, y Yasser Arafat funda en el año de 1957, o sea, del 48 al 56. En el 56 hubo una guerra árabe-israelí. Al año siguiente de esa primer guerra árabe-israelí, se funda el grupo Al-Fatah, encabezado por Yasser Arafat. Y en 1964 funda
ya una organización más integral que se llama la Organización para la Liberación de Palestina, que es como una masa, primero amorfa y después fue perfilándose, que eran movimientos políticos, brazo político y movimiento militar paramilitar. Un poco, también quiero poner el ejemplo de México, lo que sucedió en 1994 con el Ejército Zapatista para la Liberación Nacional y después con el paso de los años se creó el Frente Zapatista para la Liberación Nacional. Entonces, el movimiento zapatista era el grupo armado y el Frente Zapatista era el brazo político. Más o menos eso fue lo que pasó con la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Para ese momento, ya las agencias de espionaje de Israel, el Mossad y la de Estados Unidos, la CIA, ya habían etiquetado a estos movimientos para la liberación como grupos terroristas, no como movimientos revolucionarios o movimientos para la liberación, que en realidad así es, vean el nombre, Organización para la Liberación de Palestina. Todos los otros los empiezan a etiquetar en este discurso, en esta narrativa mediática de que estas organizaciones son terroristas. Ya saben que a los gringos les gusta a todo lo que suena a liberarse de ellos, son terroristas. La siguiente diapositiva, por favor, maestra Vicky. Y bueno, estábamos en 1964, apenas estábamos naciendo algunos en ese año, y en el año del 67 viene lo que se llamó la Guerra de los 6 días. O sea, fue una guerra breve, pero muy intensa, porque involucró a Israel atacando, fíjense a quién, a Egipto, a Siria y a Jordania. Y estas justificaciones, al final, lo que buscaron fue empezar a despojar de mayor territorio. O sea, no les bastó con el 55% que se le otorgó por parte de las Naciones Unidas en 1947. O sea, estamos hablando de que habían pasado 20 años y ya el gobierno israelí estaba empezando a hacer lo mismo que hacía Antorcha Campesina en México, invadir terrenos, nada más que en el caso de México, Antorcha Campesina tenía la excusa o el pretexto de que no estaban ocupados o eran territorios o terrenos libres. Acá no estaban libres, acá estaban poblados por árabes palestinos y entonces la guerra tiene una motivación más que política o religiosa, tiene una explicación de ocupación territorial. Así como con México le pasó con la guerra de Texas, que todos estos inmigrantes gringos que colonizaron Texas, un buen día se convirtieron en mayoría y decidieron declararle la guerra a México e independizarse de México y después, curiosamente, pidieron su anexión a los Estados Unidos. El Texas de hoy fue territorio mexicano. Bueno, pues acá lo que busca Israel, aparte de ampliar su espectro territorial, es, fíjense bien, los recursos hídricos de Cisjordania, o sea, lo que hace frontera con Jordania, los altos del Golán, que ese territorio se lo arrebatan a Siria, y el petróleo del Sinaí, porque también ahí hay petróleo. De ese casi no se habla mucho. Les hablan del petróleo de Arabia Saudita, del resto de la península arábiga, pero de esta se han fijado que los medios de comunicación internacionales no hablan del petróleo que hay en el Sinaí. Pues ahí hay petróleo también, compañeras y compañeros. Y hay unos yacimientos de gas muy importantes de los cuales la prensa internacional, calladitos, y ya no decir Televisa y TV Azteca, ¿no? El suegro de Omar García Harfuch, calladito, no dice nada sobre eso. Bueno,
La siguiente, por favor, maestra Vicky. Entonces, en este gran contexto, tenemos en los diversos actores, por el lado del mundo árabe, ya les mencionaba la Organización para la Liberación de Palestina, su fundador y un líder histórico, Yasser Arafat. El objetivo era recuperar el hogar usurpado. Ojo, no eran terroristas que fueron a matar deportistas israelíes a las Olimpiadas en Múnich en 1972. No, muchísimo antes de esas Olimpiadas ya había un claro reclamo por el territorio usurpado. Y otro objetivo, sustituir el Estado de Israel por un laico palestino. Recuerden que en esos años que estamos hablando, fines de los 60, principios de los 70, Palestina no había sido reconocido como un Estado soberano, ¿eh? O sea, Israel ya tenía el reconocimiento desde el año 48, pero el Estado palestino no tenía reconocimiento jurídico, ¿eh? Ojo, eso es un dato muy importante a considerar en términos de derecho internacional. ¿Qué significa Al-Fatah? Victoria. En 1968, el mundo árabe se suma a esta iniciativa, entre otros países, Túnez, aliado con Jordania, y buscan la manera de armar a esta organización con armamentos provenientes principalmente de Corea del Norte, de China y lo que era la Europa Oriental. La Europa Oriental, recuerden que todavía hasta el año 1989, desde Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, era la esfera de influencia del Pacto de Varsovia. Y esta Europa Oriental, en el marco del Pacto de Varsovia, hacían llegar armamento de fabricación soviética a través de estos países. Y aquí ya empiezan a sonar los nombres que se escuchan ahorita. Hamas, que está ubicado más bien en la parte sur de lo que hoy es Palestina, es un movimiento de resistencia islámica, significa entusiasmo la palabra Hamas. Ahmed Yassin, y es uno de sus dirigentes, y tiene objetivos tanto políticos como militares, pero uno de sus objetivos políticos es construir un Estado islámico. Ojo, por un lado tenemos a Israel, que generalmente ha sido gobernado por los conservadores, lo que diríamos en México los panistas, han sido la mayor parte del tiempo quienes han gobernado Israel, y es un Estado en donde, aunque aparentemente es un Estado laico, hay un ala que se declara como Estado judío. Es como decir que México fuera un Estado católico, o sea, donde predomina la religión judía, pero al ser la religión predominante, se impone en las políticas de gobierno. Entonces, el grupo Hamas busca, del lado árabe palestino, instaurar un Estado islámico. O sea, lo mismo, pero en la versión del Islam, no un Estado laico donde puedan cohabitar muchas religiones, aunque la mayoritaria sea el Islam, sino que el Estado islámico sea el rector de las políticas públicas en mucho más esferas que solo la religiosa. Y el otro que también han escuchado mucho este término es la yihad. La yihad islámica, que es un movimiento que surge como un movimiento palestino, es un movimiento islámico más radical que surge en la Franja de Gaza y lo que busca inicialmente es destruir Israel. Y curiosamente hoy esta yihad islámica se ha volteado contra los que ellos consideraban los estados árabes no radicales, sino más moderados. Y esta yihad islámica inclusive hoy en parte está siendo financiada por los mismos Estados Unidos
y por su agencia central de inteligencia, la CIA. Entonces vean cómo aquí hay ya cosas un poco extrañas entre la yihad, el propio Hamas. Hay una línea de investigación que sostiene que este primer ataque que dicen que fueron más de 2,000 cohetes que lanzó Hamas sobre Israel, que ese acto no fue solo de los dirigentes de Hamas, sino que fue en coordinación con el propio gobierno israelí, como una especie de las Torres Gemelas, pero en versión israelí. O sea, voy a decirle al mundo que yo fui atacado para entonces justificar lo que hoy estamos viendo, un poco como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Pearl Harbor, donde la historia oficial nos dice que los abusivos japoneses bombardearon a los pobrecitos norteamericanos en la isla de Hawái, en el puerto de Pearl Harbor, y en donde ellos no tenían idea de que iban a ser víctimas de un ataque. Cuando hoy sabemos, por muchos informes desclasificados de inteligencia, que el gobierno de Estados Unidos sabía que podía ser atacado y no hizo nada para evitarlo. ¿Por qué? Porque quería justificar ante la opinión pública internacional que habían sido víctimas de un acto infame, como lo dijo Franklin Delano Roosevelt en su momento, diciendo que el imperio japonés los había atacado de manera artera y sin mediar previa declaración de guerra. Ya sabían que los iban a atacar. Esto de jamás, de que de repente sacaron 2,000 cohetes, que no sé de dónde los sacaron, por cierto, estamos hablando de 2,000 cohetes, misiles, no de alta tecnología, pero al final misiles, y que el escudo protector del cual tanto se ufana el ejército israelí y las fuerzas de defensa israelí, qué curiosidad, no funcionó, no les causa extrañeza. Todos estos años de guerra ha funcionado, pero este ataque en particular de Hamas no funcionó el sistema de defensa antiaérea israelí. Eso a mí me da sospecha. Y bueno, y hay otro movimiento que estarán escuchando en los medios en estos días que se llama Hezbollah. Hezbollah significa el partido de Dios. Están instalados en el Líbano y su objetivo es fíjese, la erradicación de influencia no musulmana y reconstruir al Líbano también de muchos de los ataques que ha sufrido por parte de Israel y del mismo Estados Unidos, hay que decirlo. Estados Unidos en el año 82 bombardeó indiscriminadamente al Líbano. Entonces, el Líbano tiene afrentas. Entonces, hoy Hezbollah, que también lucha por la causa palestina, no olvidemos que en todas estas guerras, mucha de la población palestina se ha tenido que ir a refugiar a los países vecinos. Le hace Egipto, le hace Jordania, le hace Siria y le hace Líbano. Y entonces ya en estos países hay migrantes palestinos que ya residen, por ejemplo, en este caso en el Líbano, y Hezbollah es una comunidad grande y Hezbollah tiene apoyo económico y militar de Irán. Y ahí entra otro actor importante, un enemigo histórico de Estados Unidos y también de Israel. Y entonces Irán, en defensa de sus propios intereses estratégicos en el Golfo Pérsico, porque todo está conectado, todo realmente está muy cerca ahí, apoya a Hezbollah como un escudo de primera contención a las intenciones ya no solo de Israel, hay que mencionar a Estados Unidos, porque Israel está siendo utilizado como hoy Ucrania está siendo utilizada también por Estados Unidos para enfrentar una guerra contra Rusia. La siguiente diapositiva, por favor, maestra Vicky. Gracias. Y por el otro lado, tenemos al movimiento sionista, que es esta visión de Sion, de un hogar nacional, donde ellos reclaman que la capital
del Estado de Israel no es Tel Aviv, sino Jerusalén, que Jerusalén es como la ciudad sagrada donde confluyen pues tres grandes religiones, ¿no? Del mundo, el mundo del Islam, el mundo árabe, el mundo cristiano católico, que también reclama en Jerusalén como uno de sus centros importantes, y la religión judía, que también reclama a Jerusalén. Entonces, hay un reclamo histórico, los judíos, y a través de los sionistas, que los sionistas digamos que es la ultraderecha, reclaman como la capital no solo religiosa, sino la capital política de Israel. Hay un fondo nacional judío que se dedica, miren lo que dice, a la compra de terrenos en Palestina a través de la inmigración legal e ilegal. O sea, son paracaidistas. Compran terrenos como lo que hicieron con el que iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Le arman una guerra a los palestinos, las invaden, tienen la posesión ilegal de esos territorios y las venden a los colonos y empiezan a hacer asentamientos irregulares como paracaidistas. Y entonces han empezado a quitarle territorios a los palestinos, que eso hoy es lo que están haciendo, precisamente el justificar que tienen que acabar con Hamas, con los terroristas de Hamas, pues si quisieran acabar con ellos, mandan al Mossad y pueden neutralizar a los líderes de Hamas. Lo pueden hacer, pero no, ese es el pretexto. El objetivo es meterse militarmente con el agandalle tradicional y ya que tengan la ocupación militar, ahora sí, por la vía de los hechos consumados, a ver, sácame. Y aparte llegan los gringos con sus portaaviones, con sus flotas, se paran frente al puerto de Haifa y le dicen a los países árabes circundantes, si tocan a Israel, se las ven conmigo. Entonces, en realidad, quien está invadiendo los territorios palestinos no es Israel, es Estados Unidos que está maquilando con el ejército israelí la invasión de una base que le interesa a Estados Unidos tener en el territorio israelí y palestino para desde ahí tener amenazado a todo el mundo árabe. Léase Arabia Saudita, que se quiere salir del carril porque ahora tiene tratos de petróleo con China, mantener en la zozobra a Irán, que ya es un enemigo histórico por lo menos desde fines de los años 70, que Irán decidió quitarse las cadenas de los gringos desde el Ayatollah Khomeini cuando regresó a Teherán de su exilio en París. Entonces vean cómo ya va tomando más claridad lo que no nos dicen los medios de comunicación. Es una invasión utilizando a el ejército israelí para posesionarse de los territorios palestinos y desde ahí no solo que crezca la migración israelí para tener más población que los palestinos. ¿No se han fijado que entre los objetivos y las víctimas de este genocidio al pueblo palestino, la guerra es entre Israel y Hamas, pero Hamas no es el gobierno palestino, les aclaro. Ya les mencioné que está Hamas, está Hezbollah, está el gobierno palestino, y entonces resulta ser que en lugar de enfrentar militarmente solo a Hamas, ya le empezaron a echar bronca a Hezbollah. Hace 2 días ya Israel bombardeó el sur del Líbano. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren provocar y generalizar la guerra. ¿Y a quién le conviene la guerra? Pues a los bárbaros del norte, a nuestros vecinitos, que su industria
militar, a través de su complejo militar, se ve beneficiado por estas guerras. Si se fijan, ya ahorita nadie habla casi de Ucrania, ni del otro conflicto que se está armando ahí entre Azerbaiyán y Armenia, sino ahorita es vender armas al ejército de Israel, al gobierno de Israel. Y ahí les va el otro detalle. ¿Quién es el cliente consentido de la industria armamentista de Estados Unidos? Israel. En particular, ¿quién? Benjamín Netanyahu. ¿Cuántas veces creen que ha sido primer ministro Benjamín Netanyahu? Échenle, compañeros, échenle. 5 veces primer ministro. ¿Y ustedes han escuchado que la prensa internacional le llame dictador? Digo, porque cuando un presidente latinoamericano se reelige una vez, ya le dicen dictador por un segundo mandato. Benjamín Netanyahu llega 5 y 3 de manera consecutiva. ¿Eso no es dictadura? Para los cuates no hay esa definición de dictadura. Parece que no. Bueno, entonces vean cómo en este escenario lo que están buscando el gobierno israelí, el gobierno conservador israelí, es ampliar su espectro territorial apoyado por Estados Unidos, pero al mismo tiempo el gobierno panista de Israel, que es el del partido, se llama Likud, que es un partido conservador semirreligioso. El partido Likud lo que busca es mantenerse en el poder porque adentro de Israel hay mucha inconformidad. No solo por este conflicto, sino previo al conflicto, el gobierno de Netanyahu estaba por caer y así al estilo gringo. Cuando viene una elección presidencial, arman una guerrita para buscar reelegirse. Eso mismo está haciendo el gobierno genocida de Israel. ¿Y por qué están matando población palestina? Porque, ¿por qué no neutralizar a los terroristas de Hamas? Ah, no. ¿Se fijan que en la gran cantidad de víctimas van niños y mujeres? ¿Y saben por qué? Porque están aplicando un esquema similar a lo que aplicó la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Matar a niños y mujeres para eliminar el crecimiento poblacional. Ellos tienen miedo de que si los palestinos los rebasan poblacionalmente, va a haber un ajuste de cuentas demográfico. ¿Por qué? Porque una familia israelí promedio tiene 2 hijos, una familia palestina promedio tiene 4 hijos. Si hacemos números a la vuelta de los años, para el 2050 va a haber más palestinos que israelíes. Y seguramente los palestinos van a querer recuperar sus legítimos territorios. Siguiente diapositiva, maestra Vicky, por favor. Miren, ¿cuál es la posición de las Naciones Unidas? Y inclusive ya ha habido renuncias en las Naciones Unidas en este momento porque se dan cuenta que es una vacilada las Naciones Unidas. Les doy los datos. Más de 126 países, entre ellos México y la mayoría de los países de América Latina, reconocen a Palestina como un Estado soberano. Y más de 100 países tienen relaciones diplomáticas formales. La mayoría de quienes apoyan a Palestina están en Latinoamérica, en África y en el mundo árabe. Ahí está concentrado el apoyo al pueblo palestino. Siguiente diapositiva, maestra Vicky, por favor. Ahorita vamos a ver lo que tiene, gracias, las resoluciones en que se condena de acuerdo a las Naciones Unidas en voto mayoritario. Pero ¿qué pasa? Recuerden que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene 5 miembros permanentes y con que uno vote en contra o vete, ya se echa abajo la resolución, lo cual hace que las Naciones Unidas ya también sea una institución anacrónica, avejentada, no funcional y solo responde a los intereses de Estados Unidos. Entonces,
a las Naciones Unidas, igual que al INE en México, igual que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, hay que cambiarlas, no hay de otra, ya no funcionan. Bueno, las Naciones Unidas condena a Israel, fíjense bien, por sumar a su territorio parte de 2/3 de lo que fue el territorio original de Palestina. O sea, vean cuánto territorio en estas guerras le han despojado a la Palestina, que inicialmente le dieron menos. O sea, ya le quitaron 2/3 partes del 45% que tenían. También condena el que Israel establezca asentamientos ilegales israelíes, o sea, paracaidismo. Confiscar y expropiar propiedades árabes. Ellos no son propietarios de esos territorios y los confiscan. Así es como si yo llegara a casa de mi vecino, bueno, señores, váyanse porque aquí ahora yo soy el propietario. Oiga, pero yo tengo una escritura a mi nombre, eso no me importa, ahorita hago una nueva escritura. Eso hace Israel. Destruir y demoler las casas. Es más, fíjense bien, destruir y demoler. ¿Saben qué hacen los sucios del gobierno israelí? Te tienen amenazado como palestino. Te dicen, tú debes destruir tu propia casa. Si no la destruyes tú, nosotros con nuestra maquinaria la vamos a destruir, pero te la vamos a cobrar a ti. Te vamos a pasar una factura de la destrucción de tu casa. ¿Cómo la ven, compañeras, compañeros? Es el colmo del cinismo, del descaro, y nunca he visto ni a Televisa ni a TV Azteca a sacar un reportaje de esto que les acabo de mencionar. Otra condena, arrestar y detener, además de brindar un maltrato al pueblo árabe palestino, maltrato a los pasajeros, a los prisioneros, robo de propiedades arqueológicas y culturales. Les gusta la uña larga, interferir en la libertad religiosa y en las ceremonias del pueblo palestino. Este último es súper importante. Explotación ilegal de los recursos naturales y de la población árabe de los territorios ocupados. Les están drenando gas que está físicamente en territorio palestino. Y por el otro lado, las Naciones Unidas le reconocen al pueblo los siguientes derechos: el derecho a la autodeterminación sin injerencia externa, lo cual no se ha materializado; el derecho a la independencia y soberanía nacional, lo cual tampoco se ha materializado; y el derecho a establecer su propio Estado soberano e independiente en Palestina. Eso está en construcción, pero todavía estamos muy lejos de que se hable de un verdadero Estado soberano. Bien, vamos a la parte del derecho. El derecho aplicable, así como todos los, o la mayoría de las naciones tenemos una constitución, la Carta de las Naciones Unidas es como una especie de constitución para los países firmantes. Y entonces esta carta dice, la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que saben que tiene su sede en La Haya, es el documento de partida más importante con el que cuenta la organización. O sea, hay un órgano constitutivo en un instrumento que la Carta de las Naciones Unidas como una ley suprema, firmada desde el 45, pero que hoy casi nadie respeta. La siguiente diapositiva, por favor. Y en este contexto, fíjense que ha hecho más la Cruz Roja Internacional que las propias Naciones Unidas en favor de la causa del pueblo palestino. La siguiente diapositiva, por favor, maestra Vicky, si nos ayudas. No sé si ya por ahí va. Gracias. Miren, en las resoluciones del Consejo de Seguridad, que acuérdense que son 5 permanentes y 10 miembros no permanentes, que son temporales, se han dictado en concordancia con el capítulo 6 de esta Carta de las Naciones Unidas y el capítulo 7, que es el único que permite la adopción de resoluciones vinculantes. Esto es,
que tengan fuerza para materializarse. Y en la interpretación literal de la carta, que pueda hacer vinculante estas resoluciones, sobre todo las que tienen la condena. Gracias, compañera Judith. La condena a estos actos que ya ha señalado las Naciones Unidas por parte del gobierno israelí. Y una de las funciones por las que se explica las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad entre las naciones, lo cual tampoco se ha cumplimentado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el capítulo 7 se describe el poder del Consejo de Seguridad. Insisto, los 5 permanentes tienen derecho de veto para autorizar sanciones económicas, diplomáticas y militares, así como el de fuerzas militares para resolver disputas. Ustedes por ahí han escuchado que se ha pedido el cese al fuego. ¿Y quién se ha opuesto al cese al fuego? ¿Quién creen? Estados Unidos de Norteamérica. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras la presentación del informe de la Comisión Especial para Palestina, adoptó la resolución 181, que fue la de la partición, que ya lo mencionamos inicialmente, 55% de ese territorio a Israel y 45% a los palestinos, no al Estado palestino, porque ese reconocimiento fue muy posterior. Siguiente, por favor, maestra Vicky. Bueno, miren, les decía yo que aquí ha hecho una labor más intensa el Comité Internacional de la Cruz Roja, porque después de la Primera Guerra Mundial se creó digamos, un consenso para la protección de los prisioneros después de la barbarie que se vivió de la Primera Guerra Mundial, y el objetivo era pues que los soldados capturados y sus familiares tuvieran derecho a recibir el auxilio necesario y sobre todo en este caso que vivimos hoy en la Franja de Gaza, que las mujeres palestinas reciban el auxilio, los niños están dando a luz en instalaciones improvisadas. Pues no quiero entrar en esos detalles porque me voy a enojar, pero han sido objetivo militar del ejército israelí precisamente estas instalaciones con el pretexto de decir que ahí se ocultan los militantes de Hamas. Pero ya sabemos que Hamas tiene una red de túneles subterráneos. Entonces la pregunta es, ¿por qué el ejército israelí y sus fuerzas de defensa no se ponen a perseguir a los de Hamas en los túneles? Porque les va a pasar lo mismo que le pasó al ejército de Estados Unidos en Vietnam. En Vietnam también había muchos túneles. Y al final, la potencia militar de Estados Unidos fue derrotado por los túneles del ejército vietnamita y del Vietcong, que era la guerrilla que enfrentó a la invasión norteamericana. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la situación de hecho y de derecho, en este momento, Israel ha incrementado el número de asentamientos de colonos en el territorio árabe palestino a través del uso de la fuerza militar. ¿Qué podríamos pensar? Que ahora vayan a ser unas como cápsulas mayores protegidas por las fuerzas invasoras israelíes, y dentro de no mucho tiempo van a ver las gangas, ¿no? Fraccionamiento, la isla del desierto, venga, 2 por 1, se lo damos a crédito, instálese aquí, y esos eran territorios que hace unas semanas eran soberanía palestina. Eso es previsible que pueda suceder si la comunidad internacional no actúa con mayor contundencia en contra del Estado, del gobierno israelí, corrijo, no el Estado, sino el gobierno conservador Likud de israelí, que es un gobierno genocida, y repito, genocida,
que se parece mucho a las hordas militares del Tercer Reich, de la Wehrmacht, del ejército alemán, que arrasaba también con los judíos, y ahora los judíos arrasan con los palestinos. Qué paradójico péndulo de la historia, ¿no? ¿Quiénes son los buenos, quiénes son los malos? Siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando esta presentación, pues para tipificar el conflicto, evidentemente es un conflicto armado ya internacionalizado. A quien le conviene internacionalizarlo es al propio Estados Unidos, utilizando de títere al gobierno israelí. La calificación del conflicto se puede calificar evidentemente ante los hechos como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, o sea, no solo crímenes de lesa humanidad, lo de lesa humanidad es matar población civil indefensa que está cometiendo el ejército israelí por órdenes del gobierno israelí. Esos son crímenes de lesa humanidad. Pero también hay crímenes de guerra contra el combatiente, contra los prisioneros, que no se respeta. Una vez que es apresado un prisionero, tiene derecho a la Convención de Ginebra y tiene derecho a que se le respete su integridad. Una cosa es ser prisionero y otra cosa es ser maltratado, torturado o inclusive asesinado, ¿no? También se puede clasificar utilizar armas que están prohibidas. Hay denuncias que están usando fósforo blanco, bombas de racimo de fósforo blanco. Esas están prohibidas, aunque la guerra de suyo es salvaje. Está prohibido el utilizar ese tipo de armamento. Bueno, un ministro que ya lo renunciaron, por cierto, creo que era ministro de Agricultura, algo así, en Israel, estaba pidiendo que se usaran armas nucleares en contra del pueblo palestino. A ver, pues no, que quien los atacó fue Hamás. ¿Y por qué están asesinando palestinos? No todos los de Hamás son palestinos, ¿eh? También hay que aclararlo. Entonces, como que no les cuadra, ya no les checa, ¿no? Bueno, están violentando los métodos de guerra que aquí se han enumerado, la violación de muchos elementos a través de torturas, tratos crueles, dirigir ataques contra la población civil. Esos son violaciones al artículo 7 y 8 del Estatuto de Roma. Siguiente, por favor. Y bueno, en un principio se está violando el Estatuto de Roma, donde se habla del crimen de lesa humanidad. El artículo 7 de dicho estatuto, junto con los artículos 5 y 3 de estos estatutos y de los tribunales de Yugoslavia y Ruanda, así como el artículo 18 del proyecto del Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de la Comisión de Derecho Internacional. Esta Comisión de Derecho Internacional es de las Naciones Unidas. Conforman el cuerpo normativo que codifica el crimen contra la humanidad. Esto fue impulsado a través de la Cruz Roja Internacional desde el año 1997. Y también se está violentando el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra. O sea, por violaciones a la legislación internacional no queda, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué la Corte Internacional de la Haya no cita y condena a Benjamín Netanyahu? Porque ya condenó a Vladimir Putin, por lo de Ucrania. ¿Y por qué no condenan a Benjamín Netanyahu? Es pregunta para que contestemos entre todos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya como cierre y citando a un gran promotor de la paz y de la independencia de su nación, la Gran India en su momento, aquí hay una frase de Gandhi que queda muy al punto. Decía Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. O sea, no hay más ruta que construir la paz con los hechos, no solo con las palabras y la lengua y la mediación o la falsa mediación, sino sobre todo que en los hechos
como comunidad internacional, hagamos algo en concreto para construir la paz. No queremos aplaudir actos como el que inicialmente cometió Hamás de atacar aparentemente, porque yo sostengo que ya hay una acción coordinada con los servicios de inteligencia del Mossad de Israel, pero asumiendo sin conceder esa circunstancia, la respuesta indiscriminada, desproporcionada del ejército israelí, de su gobierno, no es para acallar las armas de Hamás, es para apropiarse de un territorio que no les pertenece, que le pertenece al pueblo árabe palestino. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes para comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, compañero Carlos, como siempre, todo un, ahora sí que pues nos hace toda una información, nos da un montón de elementos para nosotros poder trabajar, para poder también conversar con nuestra gente de qué pasa en Palestina, por qué no es una guerra, es un genocidio. Entonces, estos elementos que usted nos acaba de plantear nos da cobertura y nos da más elementos efectivamente para esta cuestión de la retroalimentación en nuestras casas, con nuestros vecinos, donde nosotros estamos trabajando, donde nosotros hacemos conversatorios, en donde sea, creo que son elementos esenciales para este momento tan complicado para nuestro pueblo palestino, porque es nuestro pueblo, porque nosotros somos todos nosotros somos un solo pueblo, nada más que geográficamente estamos en otro lado, ¿no? Pero pues yo los veo como un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Entonces, bueno, pues empezamos con algunas intervenciones. Adelante, profesor Jaramillo. Gracias, compañera. Después de la bonita intervención e importante del compañero Carlos, procuro intentar ampliar algunos elementos. Yo creo que para entender el conflicto entre Israel y Palestina, necesariamente hay que estudiar la historia de dos partes. Por una parte, el papel del imperialismo mundial, y por la otra parte, la historia específica que originó el motivo, como lo hizo Carlos, lo que originó el motivo de este conflicto. Respecto al primer punto, Inglaterra, alrededor de 1880, cuando el mundo queda controlado por los monopolios, y desde entonces se acaba la llamada libre competencia, desde ese finales de 1800, vino la época de conquistas, vino la época del coloniaje, del nuevo coloniaje imperial. ¿Cuáles eran los imperios que estaban repartiéndose el planeta Tierra? Los principales imperios que estaban repartiéndose tierras, mercados, centros de materias primas, poder político, espacios estratégicos de control. Con decirles que, bueno, el principal antes de la Segunda Guerra Mundial fue Inglaterra, pero Alemania no se quedó muy atrás, Francia y hasta España, que era una semicolonia también. Entonces, eran varios países, sobre todo europeos, incluyendo Estados Unidos, que desarrollaron la política mundial de conquistas. Esa es la esencia del meollo en lo general. Luego pasaría el segundo punto del meollo en lo particular. Inglaterra llegó a tener 2/3 partes de influencia en todo el planeta Tierra. A ese punto llegó un imperio como el inglés. ¿Y su política cuál fue? Aparte de que fue un germen del nazismo, porque
les quiero decir que Inglaterra decía, vamos a conquistar las tierras de Asia, de África, de América Latina, bueno, porque nosotros fuimos dictaminados por un Dios todopoderoso que dijo, vamos a tener cerebros que dirijan el mundo. Y desafortunadamente a otros les tocó obedecer. O sea, esa filosofía racista, y ya venía la política de hacer lo que se tenga que hacer, pero conquistar. Entonces, Inglaterra tiene unos datos muy bonitos. Un autor que me gustó mucho leer hace tiempo, que se llamó John Atkinson Hobson, que habla se llama El imperialismo, sí, es un libro viejo clásico. Entonces él decía que había que hacer caso a los teóricos políticos en el mundo, como fue Lenin. Lenin escribió un libro muy bonito también, que es clásico igualmente, y que decía, hay características que definen al imperio o a los imperialistas del mundo. Uno es la gran concentración de poder económico y político, y con ello va el militar. Dos, se reparten tierras y mercados. Tres, se concentran sus materias primas en manos de ellos, y para conseguir esos puntos, entre otros, para no ampliarme, para conseguirlos, ¿qué creen que hacían? Lo que el compañero Carlos mencionaba ya. Inventan excusas de que van a civilizar a la gente. No le van a dar humanismo, dicen civilizar, porque tenían un entendido diferente de lo que es este término. Y enviaban grupos a los más ambiciosos de Inglaterra, a los hombres de mucha ambición. Les decía Inglaterra, mira, te tengo aquí una parte de mi ejército y varios comandantes, coroneles, dirigentes del ejército de primera línea, para que ellos te protejan y conquistes tierras en varias partes del planeta. ¿Cuál es la excusa? Pues ya Carlos dijo varias, pero después de esto pasaré el segundo punto. Entonces, la argumentación que utilizan, vamos a evangelizar, vamos a que la gente se haga más racional, porque ellos se creían, y los demás pues tienen que aceptar esas condiciones que iban imponiendo, y así se desarrolló el fenómeno del imperialismo, y es el capitalismo del más alto nivel de desarrollo, y es un capitalismo que no tiene piedad. Ese arrasa lo que sea, si es necesario asesinar, masacrar, como lo están haciendo ahora, eso no importa. Su estrategia es controlar grupos, dirigirlos, dividirlos, enfrentarlos, sacarles raja, que te ayuden a conquistar ese lugar, y ya después se convierten en países protectores de sus intereses. Había mucho protectorado en esta época, el imperialismo que les digo. Entonces, yo te ofrezco hasta militares de protección, haces lo que yo te dije de conquista, controlas, desarrollas ahí la civilización, y las materias primas vengan para acá, y es mi mercado y mi territorio, control del mundo. Ahora bien, quiero hacer, ya para ir cerrando mi intervención, una nota, un comentario de que el día 3 de noviembre se hizo la renuncia de un alto comisionado en la ONU, alto comisionado de los derechos humanos en Nueva York, el día 3 de noviembre. Se llama el señor Graig Mothiver. Tiene un nombre muy difícil. Yo creo que tiene alguna influencia de allá
Medio Oriente porque él vivió en Gaza muchos años ayudando a la ONU y ya después como alto comisionado representado en Estados Unidos, representando a la ONU. Que, bueno, ¿qué es lo que me interesó de este analista? Él dice, presento mi renuncia porque no puedo ser yo gente que justifique el genocidio. Y entonces, a partir de hoy, decía, ya no seré yo más el dirigente de esta comisión que tengo, de muchos, porque él, al vivir en Gaza mucho tiempo, también ayudó a propósito de lo que dijo Carlos, en otros lugares como en el Sudáfrica. Él estuvo varios años en Sudáfrica ayudando contra la masacre de los Tutsis, que eran como los masacrados por grupos de militares, pero eran genocidas. Y entonces, él mucho intervino en la ONU, evidentemente que no lo pelaron demasiado y terminó saliéndose de ahí. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Que recogí sus conceptos de cómo interpretar esta confrontación. Él, como Carlos, también abogado de 30 años de servicio, él maneja de entrada el concepto de genocidio ha sido el recurso para para la búsqueda de la política. Genocidio, el medio, la búsqueda de la política, el propósito, y para hacer maniobras estratégicas para apropiarse de territorios. Entonces, con la matanza del palestino, viene arraigado algo que hay que agregar a nuestro análisis. Viene arraigado una ideología de coloniaje etnonacionalista. Es lo que señala. Yo me recordé a los nazis con su socialdemocracia, social nacionalismo, con su social nacionalismo. Aquí, a la matanza, a través de las maniobras de abuso político, al genocidio, esto viene a la par con una ideología colonialista, etnonacionalista, que viene heredada del imperio, del imperialismo que inicialmente les planteé. Esa sería una forma de conectar lo general con lo particular. Y decía que aquí también se aplican las tácticas de, aquí no hay piedad. En Gaza se meten a los hogares, a las escuelas, a las iglesias, a las mezquitas, hasta en los hospitales. Y saquean y arrasan. Van desplazando a la gente, sobre todo en Gaza, y meten a otra. Van haciendo esa rapiña. Y ahí no importa efectivamente ninguna edad. Entonces, al final, él dice, esto es un proyecto colonial europeo, etnonacionalista, apoyados por Estados Unidos, financiado por Estados Unidos en buena parte, y con el rastrero de Estados Unidos, que es Israel. Israel siempre ha estado condicionado bajo la condición de Estados Unidos y de Inglaterra sobre todo. Siempre justifican sus saqueos, como lo ha descrito Carlos muy bien. Entonces, dice, yo me salgo de esta gran comisión de alto nivel porque no voy a justificar lo que acabo de describir. Y ya hay un consenso mundial, o casi mundial, de que sí se necesita crear otra instancia alternativa a la ONU. Y llámese derechos humanos internacionales, con características de democracia, con igualdad, con respeto a la vida, con lo que decía compañero Carlos, pero se necesita que el mundo ya no esté direccionado por Estados Unidos, porque la ONU pertenece a Estados Unidos, apoyado siempre por el director general, y todos los demás, dice este señor,
nos tienen amarrados, bloqueados. Utilizó el término bloqueado. No pueden moverse, tienen el poder de mando bien hecho por parte de la ONU con Estados Unidos. Entonces, por esa razón se propone una nueva alternativa ante la ONU. Se propone que se rompa con el paradigma de que es un problema de un paradigma fallido. No es una cuestión de fallas, es una cuestión de un plan que viene de atrás con la historia que les platiqué. Y por tanto hay que romper con ese paradigma y quitarle sus excusas y hacer una nueva organización, pero que se promueva mundialmente, porque no va a tener peso, y que se promueva con las características de democracia, etcétera, que decía, porque tiene que ser apoyada por la mayoría de las naciones, desde luego, exceptuando a los cuates de Estados Unidos y de los ingleses. Y debe dejarse de fingir que es conflicto territorial, que es conflicto religioso. No es solo eso. Dejar de fingir, dice este amigo, que es un conflicto territorial y religioso, sino que es un conflicto de intereses. El capital, por esencia, necesita expandirse y no le importa lo que tengan que hacer. Guerras, divisiones, acarrear países que son sus cuates, luego son sus enemigos. Véase el caso de Irán, como decía Carlos, el caso de el país que conquistó, ¿cómo se llama? El que le quitó el petróleo después de Kuwait, cuando las torres de... Entonces, divide y gana dirigiendo todo. Por otra parte, se debe de ver que se discuta en los países que estén de acuerdo que el Estado, o como sea la organización, basado en los derechos humanos, con carácter democrático, que sea laico, como decía Carlos, de los palestinos, de la Palestina histórica, y entonces que quepan allí cristianos, musulmanes, judíos, que se respeten. Y entonces es un pensamiento, al parecer, ya más avanzado, más armado, y que su lucha también, no solo porque se supere el problema que había señalado, sino hay que luchar contra el apartheid, porque tiene también ese tipo de cualidad, esa connotación, esta confrontación. El apartheid ha sido una lacra para el mundo y que se ha extendido y que ha sido motivo de lanza de guerra hasta en Ucrania. Y entonces, no es cualquier movimiento, entonces ya tomó fuerza otro, aparte de Ucrania, que como dice Carlos, quedó ya de momento en segundo lugar, pero allá tienen a la OTAN cuidando, mientras que acá están en otra situación. Entonces, va de esa manera cubriendo tierras y mercados y dominio político, y eso tenemos que tenerlo claro a través de la historia, el mundo, yo creo. Entonces, como gente democrática morena, tenemos que seguir estudiando lo que muy bien nos plantea nuestro compañero Carlos y que profundicemos en esta parte, porque ahí está esencia de la paz en el mundo. Sería todo. Muchísimas gracias, profesor Jaramillo. ¿Alguien más? Bueno, pues no sé si el compañero Carlos quiera cerrar o en su caso, pues cerraría yo, ¿no? Sí, maestra Vicky, si me permites, y tú también nos das el cierre final, como decía un programa por ahí de hace muchos años. Pues muchas gracias, profe Arturo, por este complemento. Efectivamente renunció un alto comisionado de las Naciones Unidas porque pues les amarraron las manos, porque las Naciones Unidas
están para defender los intereses del hegemón llamado Estados Unidos de Norteamérica. No le demos más vuelta. Y efectivamente, hace falta una nueva institución. De hecho, ya estamos viendo, compañeras y compañeros, por ejemplo, los BRICS en la esfera económica ya están caminando por su lado al margen de las Naciones Unidas. Acuérdense que las Naciones Unidas tienen su organismo especializado en comercio internacional, ¿no? O sea, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, ¿no? Donde estuvo inclusive uno de estos mexicanos neoliberales, el ángel de la dependencia, ¿no? Ángel Gurría, estuvo al frente de este organismo de las Naciones Unidas. Pues ya fue, dirían por ahí el vecino, ¿no? Ya fue, porque ahora los BRICS están tomando la vanguardia, están tomando el rumbo en materia económica y me parece, ya lo hablábamos creo el año pasado, aquí con ustedes lo compartíamos cuando tocamos por primera vez el tema de los BRICS, un poco más de un año que abordamos ese tema, ya en unas semanas más van a incorporar 20 países más a los BRICS. 20, incluido Argentina, Arabia Saudita, Indonesia, o sea, nada más faltó México, ¿no? No sé, bueno, ese es tema de otro día, pero ya los BRICS ya le ganaron a la Organización Mundial para el Comercio, el organismo de las Naciones Unidas. Y en el tema de los derechos humanos, como dice el profe Arturo, me parece que va a suceder lo mismo. Va a surgir una organización mundial para la protección efectiva de los derechos humanos a nivel mundial, sin necesidad de cascos azules, porque eso también, en lo personal, a mí también me parece una vacilada. O sea, quieres acabar con un conflicto armado y manda soldados, ¿no? Entonces no me queda claro el tema, ¿no? O sea, el fuego con fuego, pues ese tipo de fuego no se arregla así, se arregla con diplomacia, se arregla si acaso con sanciones económicas a los estados infractores, así como la Profeco que debe sancionar al supermercado por subir los precios, igual, que eso es un tema que ya no hablé, pero sí para el cierre, debemos de pensar cómo no contribuir a la economía israelí, compañeras y compañeros, y a la de Estados Unidos, porque si alimentamos esas economías, estamos alimentando indirectamente el genocidio en contra del pueblo palestino, pero no solo ahí, sino el abuso cometido contra la población rusoparlante de Ucrania, el otro conflicto que están queriendo armar, que tampoco se habla mucho, pues está el de Azerbaiyán y Armenia, también ahí están metiendo la mano negra a Estados Unidos, y hay otro conflicto que quieren detonar en Kosovo, este país pequeñito que independizaron de Serbia, cuando se desmembró la antigua Yugoslavia, y ahora están cucando al gobierno serbio para que se provoque otro foco de conflicto. Entonces, si se ve, lo que está buscando Estados Unidos es que haya guerra en algún lado, en donde sea, en Taiwán contra China, es más, estos senadores gringos diciendo que van a declarar a los narcos como terroristas, igual que a Hezbollah y que a Hamas, ya le van a llamar a los cárteles mexicanos, les van a decir que son terroristas para justificar algún tipo de intervención en nuestro país a través de sanciones económicas o el aventurerismo militarista, que están enfermos, es una sociedad enferma, me refiero a la clase gobernante de Estados Unidos de Norteamérica, ya se les fundió la cabeza, ya no les da para más, es el garrote, es la confrontación, pero ¿saben qué? El salvaje se va a quedar con el garrote en la mano porque no va a haber piñata a su alcance. Y eso, ahora con el hermano pueblo palestino, como dice la maestra Vicky, son nuestros hermanos, ¿no? No se vale ese tipo de conductas y actitudes
no solo abusivas, sino genocidas. Y si reclamaron a la Alemania nazi haber actuado, ese nacionalsocialismo que llevó al poder por la vía democrática Adolfo Hitler, porque Adolfo Hitler no llegó con golpe de Estado, llegó por las urnas, que no se nos olvide eso. Y ya estando en el poder se justifica lo injustificable, pues eso está haciendo el gobierno de Israel. Y repito, un primer ministro que se reelige 4 veces y que lleva 5 mandatos, ¿cómo se le llama a eso, compañeras y compañeras? ¿No son dictadores esos? No, porque trabajan para Estados Unidos. Ah, qué fregones me salieron los güeritos del norte, ¿no? Digo, no es un grupo musical, son los salvajes del norte, ese es el término que les aplica. Pero bueno, agradezco como siempre el favor de su atención, maestra Vicky, profe Arturo, siempre el gusto. Y bueno, Mauricio, el compañero Saúl Rojas, José Ceballos, Julio de Mérida, la compañera Noemí, el compañerísimo y maestro Juan José Landecho, la maestra Gabriela Mercado, y tenemos a una conexión que dice Xochitl, me imagino que es Xochitl. Así que espero que no sea la Xochitl de Hidalgo, Digo, no tengo nada contra Hidalgo, profe Arturo, pero ¿saben a cuál me refiero? A la Mochitl. Me imagino que no nos está pirateando, ¿verdad? En la sesión. Bueno, muchas gracias. Democrática. Ahora sí que mi hermana, son mis hermanas Xochitl. Ok, bueno, es Xochitl de las buenas, ok. De las buenas. Bueno, pues agradecemos la presencia de todas y todos y bueno, pues para cierre, alto al genocidio en Palestina. No es una guerra, es un genocidio. Entonces, bueno, pues nuestro compromiso siempre es difundir y esperemos el video que el compañero Mauricio Solís siempre nos hace el favor de compartir para que nosotros también, dentro de este compromiso político que tenemos en apoyo al pueblo palestino, a nuestro pueblo palestino, es difundir esta información que nos acaba de plantear también el compañero Carlos, junto con la retroalimentación siempre bien atinada del maestro Arturo Jaramillo. Que tengan bonita noche, nos vemos en 15 días. Esperen nuestra invitación y nuestro tema. Igual, muy buenas noches, gracias a todas, a todos. Mauricio, acuérdate una copia para Benjamín Netanyahu. Hasta luego, compañera Gabriela. La esperamos en 15 días con nuevo tema. Y pues estamos aquí, a ver qué hacemos, porque para el próximo año cumplimos ya 17 años en el círculo de bueno. Sí, maestra, nos vemos en 15 días. Merece unos tamales. Adiós, Adiós, Julio.